Bienvenidos a Poder Bajo Lupa, el canal donde analizamos el poder con mirada crítica. Si te interesa lo que pasa en el Congreso, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Puedes apoyar nuestro trabajo en Revolut con el nombre @PoderBajoLupa. Hoy seguimos observando de cerca los debates institucionales. Demos paso al vídeo. Que lo disfrutes. Vamos pues con el número... La 4, la que constaba como 4. ¿Sí? Relativa a la subida de las pensiones en 2024 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Tienen la palabra? Buenas tardes, señorías. Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista ha debatido mucho sobre incluir la proposición no de ley en la Comisión de Trabajo, pero fundamentalmente venimos a preguntar: ¿quieren seguir subiendo las pensiones según la carestía de vida? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hoy le traemos a las derechas de este país. Y, bueno, volvemos a traer esta nueva oportunidad porque hoy he escuchado con mucha atención al señor Feijóo. Y decía el señor Feijóo que lo importante son las políticas que llenan el frigorífico. Y claro, uno se queda pensando y dice: este hombre está planteando cuestiones que después vota en contra, ¿no? Porque si algo llena el frigorífico es la estabilidad laboral, y lo ha hecho la reforma laboral que ustedes han votado en contra. Si algo llena el frigorífico es ese aumento del salario mínimo interprofesional que ustedes están en contra. Y aquí viene la pregunta de esta proposición no de ley. Si algo da dignidad y llena el frigorífico de sus padres, de los míos, de nuestros mayores, es la revalorización de pensiones. Por eso le hago hoy la pregunta. Tienen una nueva oportunidad. Venga, vamos a reformular y hacer que las derechas le digan a este país que han votado en contra sistemáticamente de estas medidas, pero que hoy van a hacerlo de manera diferente. Porque cuando lo hacemos con la actualización del IPC, ustedes votan en contra. Cuando nos oponemos a su vergonzoso 0,25, ustedes votan en contra. Cuando traemos reformas valientes que llenan el frigorífico, como dice el señor Feijóo, votan en contra. Y hoy esperemos que no vuelvan a hacerlo. Y independientemente de su posición, sí les decimos algo. ¿Saben ustedes, sus señorías, por qué van a subir las pensiones? ¿Por qué siguen subiendo las pensiones? Fundamentalmente por una cuestión que se llama compromiso y justicia con los mayores de este país. Y también porque hay empleo más digno, no gracias a ustedes. Y también porque hay más derechos, no gracias a ustedes. Y sobre todo porque este país es más justo, hay más justicia social. Y siempre ponen en duda en términos económicos. Claro, cuando ustedes sacaron 74.000 millones de la hucha de las pensiones, vamos, hace 2 días, en el gobierno del señor Rajoy, que no estoy llevándomelo muy lejos, exactamente qué pensaban ustedes sobre la sostenibilidad del sistema, qué pensaban ustedes subiendo un 0,25 y rompiendo la hucha de las pensiones en 74.000 millones de euros. Esas son las preguntas que tienen que responder sus señorías con esta proposición no de ley. Y claro, escucho al Partido Popular siempre que hablan de la AIREF, hasta que habla la AIREF, porque dice la autoridad fiscal independiente, señala que el Gobierno cumple con el límite al gasto de la regla europea y descarta recortes. Claro, y entonces ya no aluden ustedes a la AIREF. ¿Se dan cuenta? Se lo dice la agencia independiente, se lo dice Europa, se lo dicen los pensionistas y los mayores que necesitan esa revalorización, y ustedes sistemáticamente votan en contra. Estamos a mitad de año, estamos casi en el mes de junio, y ustedes tienen una nueva oportunidad para significarse. ¿Qué harán? Harán como la última vez en el Pleno, al principio de año, y dirán que la justificación que tenían era muy diversa, pero que los mayores vieron cómo se ponía en duda esa subida de las pensiones. Seamos claros, esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de país. Y el país es más digno, es más justo cuando nuestros mayores tienen más derechos. Y ustedes sistemáticamente deciden que nuestros mayores, que aquellos que se han dejado lo mejor de sus vidas trabajando para construir el país que tenemos,
no merecen el voto de sus señorías, aquellos que le votan a ustedes, sus mayores. Miren, creo que esta PNL el año que viene no debería venir a esta comisión. Y les voy a explicar por qué. Debería ser porque la respuesta sea sí, que ustedes crean que la revalorización tiene que ser sistemática, que ustedes piensen que esto no debería ser un debate político, sino darle mayor dignidad a los mayores, independientemente de quién gobierne. Esta PNL debería ser la última que se presente en esta comisión sobre revalorización de pensiones, porque ustedes hayan contestado que efectivamente se suman a que los pensionistas de este país tengan dignidad y su vida en la carestía de vida. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos que han presentado enmienda. En este caso solamente ha presentado Vox. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Mayoral, con todo el afecto ya sabe que le tengo, no cuela. Ya nos hemos retratado todos y el retrato es evidente. Por eso hemos presentado una enmienda, porque una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley, porque no aceptamos que se utilicen las pensiones de nuestros mayores como herramienta de propaganda. Esta iniciativa no aporta soluciones. Si pretende que nos retratemos, pues no tiene sentido, ¿no? Y solo pretende aplaudir al Gobierno por hacer lo mínimo y por exigir lo que legalmente debe cumplir, mientras oculta las verdaderas amenazas que pesan sobre el sistema. Porque la sostenibilidad de las pensiones no se asegura con discursos. Buen discurso ha hecho, señor Mayoral. Ni con titulares, que también nos ha sacado, por supuesto. Y se asegura con responsabilidad, con rigor presupuestario y con decisiones valientes. Por eso nuestra enmienda propone 5 medidas claras, donde nos gustaría que se retratasen también. La primera, priorizar el gasto público esencial, suprimiendo estructuras administrativas duplicadas, cerrando chiringuitos ideológicos y eliminando ayudas y subvenciones incompatibles con el interés general. No se pueden pedir sacrificios a los españoles mientras se siga alimentando un aparato político ineficaz y clientelar. Segundo, una política nacional de natalidad decidida y coherente. El relevo generacional no puede seguir dependiendo de la inmigración masiva. Hay que facilitar la maternidad, apoyar a las familias y garantizar que los españoles puedan formar hogares sin penalizaciones fiscales ni laborales. Tercero, un marco legal claro para proteger los recursos del sistema público de pensiones, evitando que se desvíen para financiar redes ideológicas o políticas migratorias irresponsables. La inmigración legal, ordenada y vinculada a nuestras necesidades económicas, siempre lo hemos dicho, puede ser útil. Pero la inmigración ilegal, como también siempre hemos dicho, alentada por el efecto llamada del bipartidismo, es insostenible y está minando nuestro sistema. Cuarto, respetar el principio de caja única de la seguridad social, que debe ser intocable. No puede haber privilegios territoriales ni excepciones políticas cuando se trata de un derecho común de todos los españoles. Y quinto, y muy importante, impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que las pensiones contributivas de jubilación dejen de tributar por el IRPF. Lo que han ganado los pensionistas durante décadas de trabajo no debe volver a ser fiscalizado. Es una cuestión de justicia elemental. Señorías del PSOE, si les importan las pensiones, voten esta enmienda. Si no lo hacen, quedará claro que para ustedes solo cuentan las campañas de Agipro y los aplausos forzados. Deberán elegir pensiones o autonomías, pensiones o gasto político e improductivo, pensiones o ayudas a la inmigración ilegal. Vox ya ha elegido estar con los jubilados y pensionistas y por ello los españoles primero. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. A continuación, intervienen los portavoces del resto de grupos parlamentarios de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Valido. Sí, señor Mayoral, efectivamente, como decía la interviniente anterior, todos le tenemos mucho aprecio. Observo que tiene usted
buenos amigos en todos los grupos. Así que voy a empezar por la parte buena de mi intervención, diciéndole que por supuesto que vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque claramente hace falta un compromiso que garantice la valorización de las pensiones y esto es indiscutible, diría más innegociable. Pero le tengo que recordar que en el Pleno del Congreso, yo me imagino que usted ya se esperaba lo que le voy a contar, en el Pleno del Congreso se aprobó una proposición no de ley que llevó esta diputada y que supuso una negociación, aprobamos una transaccional. Al final acepté el texto que ustedes me propusieron para que Canarias pudiera complementar las pensiones no contributivas. Ha pasado un año y no se ha resuelto nada de esa norma. Y cuando hablamos de dignidad y de justicia, conviene hablar que pensiones son también las no contributivas, que en Canarias hay 43.000 personas que viven con 500 euros al mes y que cada vez que oigo a cualquier ministra de este Gobierno decir que no se vive con dignidad con 1.200, con 1.300 euros, me echo a temblar. Pienso, ¿puede ser que desconozca que en este país existen pensiones no contributivas que no llegan a 600 euros al mes? ¿Que hay gente que vive con eso? Puede ser que no lo sepa, porque me parece increíble. Le estamos diciendo a esas personas que en Canarias son 43.000, que con 1.200 euros al año no se puede vivir. ¿Cuál es la diferencia? Esos 1.200, 1.300 los paga la empresa privada, estos 500 y poco los paga el Estado. Y el Estado lo que ha hecho es revalorizar con el IPC y entonces hay personas que ganaban 500 poco que ahora van a ganar 517,9. Y claro, cuando yo lo oigo a ustedes llenar el frigorífico, digo, bueno, si no lo llenaba con 505, con 517, tampoco lo va a llenar. Si queremos subir las pensiones, yo les pido que hagan una mirada especial a tantos miles de personas que en España viven con 500 euros antes de decirles a través de todos los medios posibles que con 1.200 no se puede vivir. Y espero que más pronto que tarde cumplan lo aprobado en el Pleno con el apoyo de todos, menos de Vox, porque todos los grupos lo apoyaron. Y les pido a todos que cumplan lo que votamos, porque si no, ¿para qué estamos esta tarde aquí hablando de esto, de reconocer el compromiso del Gobierno por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones? ¿Para qué? Si no se va a cumplir, si luego no se va a hacer nada. Yo le pido, y sé que usted lo ha intentado, señor Mayoral, creo que con el tiempo se ha aburrido, le pido que lo vuelva a hacer para que se cumpla esa proposición no de ley que, insisto, encima es que es el Gobierno canario el que va a poner el dinero, ni siquiera lo estamos pidiendo. Pero sí necesitamos una modificación de la normativa porque si no les podemos perjudicar. Y algunos pensionistas se pueden encontrar con que al año siguiente les pidan que reintegren todo lo cobrado. Por eso necesitamos urgentemente el cambio de esa normativa. Y termino como empecé. Cuente con nuestro voto para aprobar esta proposición no de ley. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco no hay nadie presente. H. Bildu tampoco. Continuamos con el Grupo Parlamentari Junts per Catalunya. Senyor Cervera. Sí, gràcies, presidenta. I breument, alguns conceptes que crec que els hem expressat més d'una vegada. Nosaltres, aquestes PNLs d'autobombo, on l'únic que fan és dir que continuaran garantitzant què és el que han de fer, que és la seva obligació, i que reconeixen el compromís, és que només faltaria. Però ja que la presenten, doncs dir-los que nosaltres, amb el fons de la qüestió, ja hi estem d'acord, compartim la necessitat de vincular aquestes pensions a l'IPC perquè és un aspecte clau per poder garantir el poder adquisitiu dels nostres pensionistes. Però sap què passa? Que el senyor Mayoral ens deia que és una qüestió de país. I jo deia que és una qüestió del seu país.
i no té en compte el meu país, perquè saben que el cost de vida a Catalunya és gairebé un 8% superior a la mitjana del seu país. I amb això, si no es té en compte, és molt difícil que nosaltres entenguem que quan vostès parlen d'equitat doncs ens incloguin. I què passa? Que si no es té en compte aquest fet, doncs per omissió es perpetua una desigualtat per als pensionistes catalans, que malgrat aquestes revaloritzacions doncs sempre continuen quedant per sota de la mitjana a l'hora de valorar el seu poder adquisitiu. Mirin, ja els hi deia, una PNL per nosaltres innecessària. No la votarem en contra, però tampoc els hi votarem a favor. No serem nosaltres que els hi vindrem a picar de mans quan se n'obliden que no té la mateixa repercussió a tot el territori de l'Estat les seves mesures. Gràcies. Gracias. No está el Grupo Parlamentario Republicano. A continuación, el Grupo Parlamentario Sumar, la señora Vidal. A mí me parece de justicia empezar reconociendo en este caso que si en este país hemos mejorado en torno a las pensiones y lo hemos hecho, es algo científico, no solo es gracias a los grupos parlamentarios que hemos dado apoyo a tales iniciativas, sino sobre todo a un movimiento de pensionistas. ¿No se me escucha? ¿Me acerco más el micro? Es que veo que ponéis caras raras. Vale. ¿Así? ¿Mejor? Está en ses, sí, sí. ¿Me oís bien? Sí, levanto, vale. Ok. Estaba diciendo que la situación en que nos encontramos actualmente tiene que ver básicamente con una lucha organizada por parte de los colectivos de pensionistas y también de los sindicatos pues que llegaron a tumbar, de hecho, y a retorcerle el brazo al propio M. Rajoy en su momento. Creo que es digno de reconocer porque cuando las políticas llegan normalmente lo hacen de forma acompañada y este sin duda es el caso. Yo entiendo algunos planteamientos que se han dicho anteriormente. Es cierto que esta PNL peca un poquito de triunfalismo y no porque los datos no sean buenos, que lo son, sino porque probablemente, teniendo en cuenta de dónde veníamos, uno le sale inmediatamente salir con triunfalismos teniendo en cuenta la postura en que nos encontrábamos. Dicho esto, yo creo que es importante tener en cuenta que la situación aún sigue siendo, no diré dramática, pero sí sin duda con unas caras de pobreza muy identificadas. Y creo que eso no lo podemos perder de vista, tan siquiera nuestro Gobierno que ha logrado, en este caso, subir y respetar la regularización en torno al IPC y que además pues, ha subido por encima también mínimas y no contributivas. Es cierto que hasta 2001 hasta hoy las pensiones han subido entre un 2,5 y un 8,5, siempre vinculadas, como decía, al IPC. Este año un 3,8 y además por encima, como les decía, las mínimas y las no contributivas. Yo creo que es obvio que esto es un avance enorme. Esto no lo niega nadie, tampoco los pensionistas que saben sumar también y que saben hacer sus números y que recuerdan también épocas pasadas donde las cosas no funcionaron igual. Y yo creo que es importante hacer también un poco de memoria pues para combatir algunos discursos falaces que se han oído y que probablemente se oirán en breve. Y es que mientras el Partido Popular gobernaba, las pensiones apenas subían. Y esto, señorías, pues también es ciencia. En 2012 subieron un 1%, mientras la inflación era un 3,3%. En 2014, un 0,25%. Les recuerdo que en ese momento calculamos que el sello con el que les llegaba a los pensionistas a su casa la revalorización era superior, costaba más que la propia revalorización que percibían. Y en el 15, al 19, pues unas subidas testimoniales para poder decir que la habían subido a un 1% anual. A día de hoy aún estamos viendo cómo la derecha nos lanza falsas soluciones, porque cuando uno critica los datos del Gobierno, los datos científicos, yo creo que uno tiene que preguntarse también cuál es la alternativa y cuál es la propuesta, en este caso, de los grupos parlamentarios representados por la derecha. Y fíjense, yo creo que nos quieren vender claramente una privatización como alternativa, quieren dar por hecho que el sistema público no va a llegar a suficiente y que, por lo tanto, el resto cada cual pues, se lo coma y que esto es la ley de la selva. Y yo creo que la
realidad, de hecho, de forma muy reciente, y termino con esto, nos ha demostrado francamente lo contrario. Y es que aquellos profesionales que cotizaron en mutualidades privadas, como por ejemplo arquitectos o abogados, pues hoy están recibiendo pensiones insuficientes y es lo público aquello que les va a salvar. Dicho esto, simplemente reivindicar una y mil veces que este Gobierno está comprometido con las pensiones públicas, dignas y suficientes. Y suficientes está ligado con la dignidad, como así demuestra la propia Constitución española. Gracias. Gracias. Señor Salvador, le pido disculpas. Obviamente sí está el Grupo Republicano. Teníamos en la mesa la información incorrecta. Por lo tanto, tiene la palabra, aunque no va por el orden correcto, pero tiene la palabra a continuación. No se preocupe. De hecho, no pretendía tampoco intervenir. Nos vamos a abstener. Creemos que es una propuesta, una PNL de propaganda pura y dura. Sabemos que el IPC siempre está obligado a las elecciones hasta que llegó el Partido Popular. ¿Qué vamos a decir? Sabemos también por qué fracasó el Pacto de Toledo del 2017, porque no se quisieron indexar al 2017. Y habría mucho que hablar, pero sería un debate serio que no se puede hacer en una PNL, ¿no? También es verdad que no habría que hacer transferencias, que no tendría que haber préstamos y sigue habiendo préstamos. También es verdad que la separación de fuentes tendría que cumplirse y no se cumple. No sé. También es verdad que hay una ley que dice que hay que hacer una auditoría de la seguridad social y no se cumple la ley. Es decir, que si habláramos en serio, que para eso está el Pacto de Toledo, creo que hay mucho que hablar. Resumiendo, es una PNL de propaganda, nos abstendremos porque no queremos hacer el juego a este tipo de proposiciones no de ley. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. A continuación, y para cerrar el debate, el Grupo Parlamentario Popular, la señora Vázquez. Muchas gracias, señora presidenta. Hablando de baúles, el único baúl que tenemos y la única nevera, el único frigorífico que se llena en este Congreso es el de la señora Armengol, que tiene 22 leyes ahí paralizadas y que no es capaz de dejar tramitar, entre ellas temas muy importantes para la sociedad y para los españoles. Efectivamente, los frigoríficos de los españoles, a pesar de que ustedes han subido 97 veces los impuestos y recaudan al día 60 millones de euros más que se recaudaban en el Gobierno de Rajoy, pues no va a la nevera de los españoles. Y ustedes hablaban de cómo subían las pensiones antes y cómo suben ahora. Mire, les recuerdo una cosa. Lo primero que tiene que hacer es leer los informes completos. La IREF, y yo lo tengo aquí en el informe de marzo de 2025, dice: las reglas de gasto contienen limitaciones y debilidades, por lo que no puede considerarse un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema. Y dice que requerirá transferencias adicionales del Estado a la Seguridad Social por un importe del 2,4% del PIB. Ojo, leas el informe entero, no por partes. Bueno, estamos hoy ante una proposición no de ley. Bueno, por no decirle, cuando aquí hablan de que el PP solo subía un 1 cuando veíamos que la inflación estaba negativa. ¿Ustedes saben a cuánto está hoy la inflación? ¿Ustedes saben que hoy los españoles ir a comprar un pensionista le cuesta un 36% más que antes? Y en cambio las pensiones no han subido un 36%. Es decir, ustedes están comprobando el poder adquisitivo y la inflación de cómo era antes y cómo es a día de hoy. Bueno, ¿y quién congeló las pensiones? Le digo nombres. Mire, el único que congeló las pensiones en España ha sido el Gobierno de Zapatero. Ha sido con el voto de diputados, que le voy a decir. Pilar Alegría, ¿les suena? Sí. Ábalos, ¿les suena? Sí. Pedro Sánchez, ¿les suena? Sí. Esos votaron a favor de congelar las pensiones. Real Decreto 8/2010. Léaselo, por favor, no falte a la verdad. Por lo menos léalo. Mire, presentan hoy una proposición no de ley que, de verdad, hablan. Ustedes la han hecho y la firman 14 personas. ¿Ustedes realmente la han redactado ustedes? Yo quiero creer que no, de verdad, porque yo creo que ustedes son más perfectos y tienen más inteligencia que esto que han redactado. Hablan de personas jubiladas, párrafo 3. ¿Sabe qué pasa? Que el resto de pensionistas, ancianos, enfermos, viudas, huérfanos, no, esos no. Usted solo nos habla de jubilados. Después, nos mete que aquí un rollo de que nosotros no estamos a favor de subir las pensiones. Ustedes saben que solo utilizaron a los pensionistas para darle un palacete al PNV, para meter un decreto de la ocupación, para meter cosas de dudosa legalidad. Pero vamos más allá. Resulta que el otro párrafo es: el Congreso de los Diputados insta al Congreso, al Gobierno, el Congreso que insta al Gobierno, que el Gobierno, autobombo, que el Gobierno se aplauda por garantizar las pensiones. Oiga, las pensiones en España las tienen garantizadas todos los trabajadores porque han cotizado. Y mientras ustedes están llenando las arcas con más de 22.000 millones al año, autónomos como mi madre siguen cobrando 802 euros
al mes. Es decir, no llega ni al salario mínimo interprofesional. Y mientras hay gente como los mutualistas, abogados y procuradores que siguen cobrando 200 o 400. Y entonces ustedes quieren que felicitemos al Gobierno. Autobombo, que se felicite el Gobierno a sí mismo por lo bien que lo está haciendo. No he visto cosa más espantosa desde los aplausos de Ábalos cuando estaba a punto de marcharse al Grupo Mixto. Esto es una ridiculez. Señorías, mire, si ustedes quieren realmente comprometerse con las pensiones, es con todas las pensiones, no solo con los jubilados. Porque hablar de jubilados es hablar solo de tema electoral, y ustedes lo saben. Mire, desconozco la intención que tiene su señoría de esta moción de autobombo, de que el Gobierno insta al Gobierno a reconocer el compromiso del Gobierno de España. ¿Ustedes la han leído? ¿De verdad? ¿Se la vuelvo a leer? Por favor, vótenla por puntos, porque esto es una auténtica aberración y creo que ustedes ni están de acuerdo con esto. Los pensionistas se necesitan más dignidad y que ojalá han contribuido toda su vida y ven cómo están prestaciones de gente que no ha contribuido nunca y han superado en este momento a autónomos que sí han pagado toda su vida sus autónomos y sus recibos con muchísimas dificultades. Nada más y muchas gracias. Gracias por ver este contenido hasta el final. Si te ha resultado útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Y si quieres apoyar este proyecto independiente, puedes hacerlo con una donación en Revolut, @poder_bajo_lupa. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos observando el poder, bajo lupa.